Bienvenidos. Hoy vamos a analizar el viaje que hace casi cualquier producto en el mundo comercial. Un viaje, digamos, en 3 etapas. Ujú. Primero, claro, cómo cambia de manos, las reglas del juego cuando algo se compra y se vende. Exacto. Después, ¿qué pasa si no quieres ser el dueño, sino, bueno, solo usarlo un tiempo? Ahí entra el alquiler. El arrendamiento, sí. Y finalmente, si necesitas que alguien te lo guarde de forma segura, pues exploraremos el contrato de depósito. La misión de hoy es desarmar la letra pequeña de estos 3 momentos clave. La fuente es un material de formación para transportistas, pero es que los conceptos son, vamos, el ADN de casi cualquier negocio. Totalmente. Queremos entender la lógica que hay detrás para que la próxima vez que firmemos algo sepamos en qué partido estamos jugando y sobre todo con qué reglas. Exacto. Porque estos contratos, al final, no son más que las instrucciones para que la confianza funcione a gran escala. Son las vigas maestras que a menudo ni vemos de nuestra economía. Y aunque se basan en un código civil con más de un siglo de historia, sus principios son sorprendentemente modernos y, bueno, resuelven problemas que tenemos hoy mismo. Pues empecemos por el principio de todo, la compraventa, el momento en que algo deja de ser mío para ser tuyo. La idea básica la tenemos todos clara, ¿no? Uno entrega una cosa y el otro paga. Sí, pero la ley, claro, siempre tiene matices. Siempre. La definición legal es esa, ¿eh? Un acuerdo donde el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada y el comprador a pagar un precio cierto. Y esa palabrita, cierto, es la primera madriguera de conejo. Ah, espera, ¿cómo? Porque no significa que el precio tenga que ser una cifra fija escrita en piedra desde el minuto 1. Ah, no. Yo pensaba que lo primerísimo que se acordaba era el precio. ¿Me estás diciendo que puedo vender algo sin saber exactamente por cuánto? Pues sí, puedes vender algo acordando un método para calcular el precio en el futuro. Un método. Sí, siempre que ese método sea objetivo y no dependa de que os volváis a poner de acuerdo. Por ejemplo, se puede pactar que el precio de una tonelada de cobre será el que marque la Bolsa de Metales de Londres a fecha de 30 de junio. O sea que el contrato es válido hoy, aunque nadie sepa si el precio final será, no sé, de 8.000 o de 10.000 euros. Exactamente. Y aquí hay una idea potentísima, ¿sabes? La ley entiende que el comercio es dinámico, que vive en el tiempo. Claro. No te obliga a ser adivino. Te da herramientas para que el futuro, cuando llegue, fije el precio de forma justa y objetiva para todos. Este concepto de precio determinable es lo que permite que funcionen los mercados de materias primas, la agricultura a gran escala. Vamos, es la base de la confianza. Vale, me queda claro. Es una idea muy potente, la verdad. Ahora, vamos a meternos en el barro. Las obligaciones. ¿Quién tiene que hacer qué en este baile? Empecemos por el que vende. A ver, el vendedor tiene 3 deberes fundamentales. El primero es obvio, conservar la cosa hasta entregarla. El segundo, también evidente, entregarla. Lógico. Pero el tercero es el que genera más disputas. Tiene que responder por lo que se conoce como vicios ocultos. Los famosos vicios ocultos. Suena a película de terror para compradores. Y a veces lo es, ¿eh? Un vicio oculto es un defecto grave que no se ve a simple vista, pero que hace que el objeto no sirva para su propósito. Ya. O que reduce tanto su valor que, de haberlo sabido, el comprador no lo habría comprado o habría pagado mucho menos. Piensa en un coche de segunda mano con una microfisura en el motor. Uf. Algo que no se detecta en una revisión normal, pero que causa una avería grave a los 2 meses. Eso es un vicio oculto. Entiendo. El vendedor tiene que responder por eso. Pero, y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el vendedor no tenía ni idea? Se actuaba de buena fe y él también fue engañado cuando compró ese coche. Da igual. ¿Cómo queda igual? Y aquí la ley es tajante y protege muchísimo al comprador. No importa si el vendedor era consciente del problema o no. Si el defecto estaba ahí antes de la venta, la responsabilidad es suya. Espera, eso me parece durísimo para el vendedor. ¿Me estás diciendo que si vendo algo y sin tener ni la más remota idea tiene un fallo de fábrica oculto, la responsabilidad es toda mía? Suena a que el vendedor siempre sale perdiendo. Es que la ley, en este caso, decide proteger al eslabón que considera más débil o con menos información, el comprador. Ah, vale. Parte de la base de que quien pone algo en el mercado debe garantizar su calidad. Es una forma de generar confianza, ¿entiendes? La única manera de que el vendedor se libre es si se pacta expresamente en el contrato que se renuncia a esa garantía. Algo que como comprador, claro, deberías mirar con lupa. Exacto. Entendido.
Es una transferencia de riesgo muy clara. Y por el lado del comprador la cosa parece más simple. Pagar. Sí, su obligación principal es pagar el precio en el tiempo y lugar acordados. Y si no se dice nada en el contrato, la regla por defecto es muy lógica. Se paga en el mismo momento y lugar en que se recibe la mercancía. Un toma y daca. Un toma y daca simultáneo, sí. Y hablando de la entrega, ¿quién paga el transporte? ¿El que compra o el que vende? Pues, salvo que se negocie lo contrario, la ley dice que los gastos de la entrega inicial los asume el vendedor. Ah, mira. Luego, los de transporte a otro lugar ya serían cosa del comprador. Y un último detalle curioso sobre la entrega. Cuando la venta se hace ante notario en escritura pública, la propia firma del documento equivale legalmente a la entrega. Aunque no te hayan dado las llaves. Aunque físicamente no te hayan dado las llaves del piso o del almacén, a ojos de la ley ya es tuyo. Es una ficción legal para dar agilidad y seguridad. De acuerdo. Así que la compraventa se centra en la transmisión de la propiedad, en el ser dueño de. Pero la mayoría de las veces, sobre todo en el mundo empresarial, no necesitas ser el dueño de todo, solo necesitas usarlo. Justo. Y para eso, el juego es completamente diferente. Completamente. Ahí entramos en el mundo del arrendamiento, del alquiler. La idea es simple. Alguien te cede el uso de algo durante un tiempo a cambio de un precio. ¿Vale? Y aquí los protagonistas son el arrendador, que es el que cede la cosa, y el arrendatario, el que la usa y paga la renta. Y una palabra clave que has dicho es tiempo. Entiendo que un alquiler tiene que tener un principio y un fin. Pero, ¿por qué? ¿No podría alquilar algo para siempre? No, la ley lo prohíbe. Un arrendamiento no puede ser perpetuo. ¿Ah, no? Si lo fuera, se parecería demasiado a la propiedad. Sería como tener todos los derechos de un dueño, pero sin serlo. Y eso rompe la idea de lo que es un alquiler. El alquiler es, por definición, temporal. Tiene que tener una duración determinada, aunque sea muy larga y se pueda prorrogar. Vale, tiene sentido. ¿Y qué obligaciones tiene cada uno? Imagino que el arrendador tiene que darme la cosa en buen estado. Sí, su principal deber es entregar la cosa. Y, muy importante, mantenerla en condiciones de servir para el uso pactado. Esto implica que debe hacer las reparaciones necesarias para conservarla. Si se rompe la caldera en un piso alquilado, salvo que sea por mal uso del inquilino, la reparación le corresponde al propietario. ¿Y el inquilino? ¿El arrendatario? Tiene varias. La primera, pagar la renta puntualmente. La segunda, usar la cosa con lo que la ley llama, de una forma un poco antigua, la diligencia de un buen padre de familia. Suena a frase de abuelo. ¿Qué significa eso en el siglo XXI? Pues significa algo muy simple. Cuídalo como si fuera tuyo. Ah, vale. No hagas el cafre con ello, úsalo para lo que es y manténlo razonablemente bien. Y, por supuesto, al final del contrato, tienes que devolverlo en el mismo estado en que lo recibiste. Quitándole el desgaste normal, imagino. Claro, quitando el desgaste normal por el paso del tiempo. Todo esto me lleva a una figura muy de moda, el renting. Muchas empresas ya no compran coches o impresoras, hacen un renting. Es simplemente un alquiler con un nombre moderno. Es un tipo de alquiler, sí, pero con superpoderes. Tiene varias características que lo hacen especial. La primera es la finalidad. El objetivo es el uso y nada más que el uso. No hay una intención de acabar comprando el bien. Es como el modelo Netflix llevado a los coches. Esa es la analogía perfecta. No quieres poseer la película, solo quieres verla. Aquí no quieres el coche para siempre, solo conducirlo durante 3 años sin preocuparte de nada. Eso es. Y conecta con la segunda característica. El renting suele incluir un paquete de servicios completo. El arrendador se encarga del mantenimiento, las reparaciones, el seguro, los impuestos. De todo. Tú pagas una cuota fija y te olvidas. Y la tercera, que es la diferencia clave con otras figuras como el leasing, es que al final del contrato no hay opción de compra. No te lo puedes quedar. No. Se acaba el plazo, devuelves el coche y si quieres firmas un nuevo renting por un modelo nuevo. Es un servicio puro de uso. Muy claro. Ya hemos visto cómo se compra un bien y cómo se usa. Nos queda la tercera etapa de este viaje, guardarlo. El contrato de depósito. Y aquí quiero ir directo a un escenario de conflicto. Digamos que un almacén logístico guarda palets de mercancía para mi empresa, pero yo dejo de pagar las facturas. Mal asunto. ¿Puede el dueño del almacén quedarse con mi mercancía hasta que le pague? ¿Puede, básicamente, secuestrarla?
Usando esa palabra secuestrarla, la respuesta legal es un sí, pero rotundo. ¿En serio? Se llama derecho de retención. La ley le da al depositario, a quien guarda la cosa, la facultad de retenerla en su poder hasta que el dueño le pague todo lo que le debe por ese servicio de custodia. Pero espera, eso no roza el abuso. Es una medida de presión brutal. No hay límites. ¿Puede un almacén retener un cargamento que vale 1.000.000 de euros por una factura impagada de 1.000? Es una herramienta de garantía muy potente, sin duda. La ley entiende que quien presta un servicio de custodia está en una posición vulnerable, porque tiene la cosa de otro, pero el pago viene después. Claro, tiene sentido. La retención es su principal arma para asegurarse el cobro. El límite es la proporcionalidad y la buena fe, claro. Pero el derecho a retener la totalidad de la mercancía hasta el pago total de la deuda existe y es muy real. Me parece una de esas reglas del juego que es crucial conocer. Desde luego. Y para terminar, una situación curiosa que plantean las fuentes y que dice mucho de la filosofía de la ley. ¿Qué ocurre si yo, que soy plenamente capaz, acepto guardar algo valioso para alguien que es legalmente incapaz, como un menor o una persona con una discapacidad reconocida? Es un caso fascinante, porque aquí la ley protege al más vulnerable de una forma muy inteligente. Podríamos pensar que ese contrato es nulo, ¿verdad? Sí, es lo primero que se me ocurre. Pues no. El contrato obliga totalmente a la persona capaz. Tiene que cuidar la cosa con la misma diligencia que en cualquier otro depósito. O sea que no puede decir, como me lo dio un menor, el contrato no vale y no tengo responsabilidad. Para nada. Tú quedas completamente atado por todas las obligaciones. Y, lo más importante, estás obligado a devolver la cosa en cuanto la reclame el representante legal de esa persona incapaz. Sus padres o su tutor. Exacto. En cambio, las obligaciones del incapaz, como la de pagar por el depósito, sí podrían ser anuladas. La ley crea un contrato, digamos, unidireccional para proteger a quien no puede protegerse por sí mismo. Es una solución muy elegante, la verdad. Bueno, repasando el viaje que hemos hecho hoy. Si tuviera que quedarme con algunas ideas, la primera sería que en la compraventa el diablo está en los detalles, como ese concepto de precio determinable que sostiene mercados enteros. Sin duda. La segunda, la enorme protección que tiene el comprador frente a defectos ocultos, que es casi una garantía total. Y yo añadiría la idea fundamental de que el uso y la propiedad son mundos distintos. El alquiler es temporal por naturaleza y figuras como el renting demuestran que cada vez más nos movemos hacia una economía de acceso, no de posesión. Totalmente. Y finalmente, en el depósito, ese potentísimo derecho de retención, que es la fuerza bruta de la ley para garantizar un pago. Al final, lo que hemos visto es el esqueleto invisible que sostiene la confianza en el comercio. Reglas que, aunque no las veamos, nos permiten comprar algo por Internet a alguien que no conocemos, o alquilar una furgoneta, todo con un mínimo de seguridad. Son las reglas que evitan que todo sea la ley de la selva. Totalmente. Son el sistema operativo sobre el que corren las aplicaciones de negocio, y conocer sus principios básicos, aunque sea a grandes rasgos, nos da una ventaja enorme para tomar mejores decisiones y, para protegernos. Sin duda. Y para terminar, te dejo con un pensamiento que a mí me ha dejado dándole vueltas. Vimos que el vendedor responde de los vicios ocultos, salvo que se haya estipulado lo contrario. Sí. Esa pequeña frase, esa cláusula de escape, lo cambia todo. Y me hace preguntarme, en nuestro día a día, lleno de contratos digitales con esos términos y condiciones de 20 páginas que todos aceptamos sin leer, Sí. ¿a cuántos de nuestros derechos estamos renunciando con un solo clic, sin ser ni remotamente conscientes de ello?